Hola, mi nombre es Lucas Moretti, de la Experimental Cerro Azul del INTA Misiones, y la idea en esta charla es hablar de los suelos de nuestra provincia para que ustedes los conozcan. En primer lugar, lo que tenemos que ver, que a diferencia de otras regiones, nuestros factores formadores son muy particulares, comenzando por el clima. Tenemos un clima con fuertes precipitaciones, que van desde 1800 aproximadamente en el sur y van aumentando hacia el noreste, superando los 2000 milímetros anuales, temperaturas medias anuales en ese mismo sentido de 19 a 22 grados centígrados, y una vegetación de tipo selvática, la vegetación natural de la selva paranaense, que ha sido reemplazada por los cultivos más conocidos de nuestra provincia, como la yerba mate a mis espaldas y también el té, entre otros cultivos. Con respecto a la vegetación, les decía entonces, la selva predomina prácticamente en toda la provincia, salvo en el sector sur, donde tenemos vegetación de tipo pastizales, que es conocida como el distrito fitogeográfico de los campos. Pastizales, vegetación más abierta, sobre todo suelos más de aptitud ganadera. Con respecto al material original de nuestros suelos, y a diferencia de la región pampeana, nuestros suelos se desarrollan sobre roca, una roca ígnea extrusiva que se llama basalto, un basalto toleítico de composición básica, a partir del cual el clima, digamos, con estas intensas precipitaciones y temperaturas que tenemos, producen una fuerte meteorización de esa roca basáltica, y donde se desarrollan entonces los suelos. Va a ser el material original de los suelos, el producto de alteración de esa roca. Con respecto al relieve, nosotros estamos ahora ubicados en el sector centro de Misiones, cerca de la Ruta Nacional 14, donde tenemos la parte más alta de la provincia, que se llama la meseta central preservada. Esa meseta es una dorsal, es una divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, y en esa meseta es donde vamos a encontrar los suelos rojos, característicos de nuestra provincia, esos suelos rojos profundos, ¿no? Hacia los ríos, donde tenemos ya un relieve más accidentado, ¿no? Hacia la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, en esas unidades de paisaje vamos a tener otros tipos de suelos asociados, ¿no? Donde ya no van a estar como protagonistas los suelos rojos, sino vamos a tener otros tipos de suelos que se denominan de manera genérica suelos pedregosos. Entonces, la meseta, la parte más alta, la divisoria de agua con los suelos más profundos, más antiguos, más evolucionados, y hacia las márgenes de los ríos, los suelos menos profundos, suelos pedregosos, suelos menos evolucionados. Entonces, hablemos de los suelos. Hablamos de evolución de suelos. Bueno, la roca, a partir de la cual se forman los suelos, tiene una edad aproximada de entre 100 y 130 millones de años. Esa roca ha sufrido, ese es el factor tiempo, ¿no? Esa roca ha sufrido una intensa y profunda meteorización y da origen a nuestros suelos. Hablamos de suelos rojos y suelos pedregosos como los principales tipos de suelos. Bien, el primer grupo de los suelos rojos ocupan un poco más del 30% de los suelos de la provincia, son los más conocidos y son clasificados como ultisoles, los dominantes, seguidos por alfisoles y en menor medida oxisoles. Esos son los tres grandes órdenes de suelos rojos que tenemos en la provincia de Misiones. Con respecto a los suelos pedregosos, ese grupo también ocupa un poco más del 30% de los suelos de la provincia, y donde aparecen los molisoles, como en la región pampeana, y septisoles, también entisoles. Finalmente, el otro 30% de suelos corresponden a suelos hidromórficos, otro tipo de alfisoles y otros suelos menores. La idea entonces de esta charla va a ser visitar dos calicatas, ¿no? En primera instancia vamos a ver un suelo rojo y finalmente un suelo pedregoso. Así que acompáñenme al campo. Bueno, estamos en el primer sitio, en la primera calicata, la calicata del suelo rojo. Esto es parte de un relevamiento que estamos haciendo también de las 500 hectáreas aproximadamente que cuenta la Estación Experimental Cerro Azul, donde tenemos distintos tipos de suelos. En este caso, en esta primera calicata,
vamos a ver un suelo que puede ser representativo de los suelos rojos. Habíamos dicho que los suelos rojos son suelos en general profundos, que pueden alcanzar 6-7 metros, que los podemos ver sobre todo en cortes de ruta, en la meseta central misionera. En este caso vamos a ver uno de los suelos rojos que no es profundo, que tiene otras características, pero que es ilustrativo para los fines que queremos mostrar en esta clase. Lo primero que tenemos que describir es el sitio. Nosotros estamos en una posición de pendiente, tenemos una pendiente de más de 3 grados, a diferencia de lo que ocurre en la Pampa, donde las pendientes son menores. Aquí las pendientes alcanzan el 10 o más %, y en este caso estamos en una pendiente que podemos decir que estamos en el orden del 3% o un poco más también. Estamos en posición de media loma y vamos a ver un suelo entonces típico que aparece en estas posiciones del paisaje, en este sector geomorfológico que llamamos la transición entre la meseta central y el relieve fuertemente ondulado hacia el río Uruguay. Estamos en un sector de las estribaciones de la meseta central preservada, ya en transición, como decíamos, al relieve fuertemente ondulado, y vamos a ver un poco la relación suelo-paisaje en este sitio puntualmente. Entonces tenemos que hablar de la morfología del perfil. Habíamos dicho que estamos en posición de media loma y vamos ahora a ver las características morfológicas de este perfil de suelo rojo. Como verán, el color de este perfil es en general, tiene tonos rojizos, ¿no? Que son, la provincia de Misiones se caracteriza justamente por la presencia de suelos rojos. Bueno, en este caso nosotros hemos diferenciado una serie de horizontes morfológicos, horizontes genéticos, que hemos denominado, como se puede ver acá en la pared del perfil, con distintas, hemos reconocido distintos horizontes genéticos a distintas profundidades. Hablando de las características entonces morfológicas de este perfil, hemos reconocido en los primeros 10-12 centímetros un horizonte, en este caso es de poca potencia, un horizonte AP. Este ha sido un lote agrícola, ha tenido cultivo de té, incluso detrás de esta pared, por ahí después podemos mostrar, hay una planta arbustiva de té que ha crecido, digamos, no se la ha podado y tiene bastante altura. Y bueno, entonces tenemos un horizonte A relativamente delgado de 12 centímetros, donde podemos ver en general con una tonalidad más oscura que el resto del perfil. El perfil se va aclarando en profundidad, como suele ocurrir. El horizonte A, entonces AP, que es rico en materia orgánica, en este caso estamos alrededor entre el 3 y el 4% de materia orgánica. Si nos vamos hacia el sector de monte, el porcentaje es mayor, son suelos muy ricos en materia orgánica, y tenemos la particularidad, como en general ocurre en los horizontes labrados, estructuras de tipo de bloques angulares, de un grado de desarrollo moderado, incluso fuerte, que puede también romper a una estructura de tipo granular, ¿no? Tenemos una estructura primaria en bloques y una estructura secundaria de tipo granular. Por debajo ya reconocemos otro tipo de horizonte, en este caso un horizonte de ganancia, que tiene una estructura marcada, ¿no? Que se diferencia del horizonte suprayacente. En este caso podemos incluso reconocer una estructura prismática, ¿no?, que rompe en bloques angulares gruesos. Entonces, esto es interesante, digamos, está hablando obviamente de un grado de desarrollo de moderado a fuerte grado de desarrollo de este suelo, con prismas que rompen en bloques. También es muy difícil por ahí evaluar el contraste, y más en una toma con cámara, pero también podemos reconocer lo que denominamos, ¿no?, barnices o revestimientos de arcilla en la cara de los agregados, con un color más oscuro a la matriz rojiza del suelo. Estos son
barnices cleiúmicos que recubren los agregados. La matriz del suelo es rojiza, ya vamos a hablar de por qué la tonalidad rojiza de estos suelos. Pero lo interesante desde el punto de vista de la estructura, es una estructura en prismas que rompe en bloques. Seguramente esto ya lo han visto, lo conocen en suelos pampeanos y en otros suelos, pero no tanto por la estructura, sino por el color es que vamos a marcar la diferencia con los suelos de las demás regiones del país. Si seguimos, bueno, entonces este horizonte, como bien saben, un horizonte de ganancia con la presencia de barnices o revestimientos de arcilla en caras de agregados, son horizontes B, horizontes BT. Hemos subdividido el horizonte BT en dos, simplemente por diferencias en estructura. Pasamos de una estructura prismática a una estructura de un tamaño un poco menor, también con algunos prismas más débiles o que rompen en bloques, pero el tamaño de los prismas podemos comparar que es menor. Incluso también lo que es menor aquí es la cobertura que tiene, o sea, el porcentaje de recubrimiento que hacen los barnices en las caras de los agregados. Es mayor en el BT1 que en el BT2. Esto le confiere un color más oscuro al horizonte BT1 con respecto al subyacente BT2. Entonces, diferencia en estructura, diferencia en color, ¿no? Y luego, hacia abajo, ya encontramos algo que nos llama la atención, ¿no? Aquí empieza a aparecer fragmentos del basalto, de la roca basáltica saprolitizada. O sea, la roca cuando se altera, tanto física como desde el punto de vista químico también, físico como químico, da un producto de alteración que es justamente la roca saprolitizada. Acá lo vamos a ver con tonalidades amarillas. Esto tiene que ver con la formación de óxidos e hidróxidos de hierro, como en este caso puede predominar seguramente la guetita, ¿no? Que le confiere ese color amarillo. Prácticamente no se preserva los minerales primarios de la roca basáltica. Fíjense que esto se puede cortar con cuchillo, los fragmentos de saprolito, lo vemos en este sector. Puede haber algunos relictos de algunos huecos que dejan las plagioclasas, minerales primarios del basalto cuando se alteran, pero básicamente lo que tenemos en estos relictos son, desde el punto de vista mineralógico, los productos de alteración, minerales ya secundarios, la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro principalmente, ¿no? Y arcilla de tipo caolinítico. Bien, entonces esto lo interpreto como un horizonte de transición. ¿Por qué? Porque hacia abajo yo ya tengo, no he llegado con este pozo, pero lo que tengo pocos centímetros por debajo del piso de este perfil ya es un nivel continuo de roca saprolitizada, que ya es lo que llamamos el horizonte 2CR, ¿no? el saprolito. Pero aquí sí es interesante ver algunos fragmentos aislados en lo que llamamos un horizonte BC1, que se vuelven, que participan mucho más en cantidad en el horizonte o en el subhorizonte transicional BC2, ¿no? Aquí podemos ver que ya son más comunes la presencia de estos fragmentos de basalto saprolitizado, y hacia abajo, como les decía, en el horizonte 2CR ya tenemos un nivel continuo de roca alterada. Entonces, desde el punto de vista morfológico, los horizontes BC también tenemos presencias de bloques. Ya no tenemos la estructura prismática, sino que la estructura empieza a ser más de tipo de bloques medios, ¿no? También angulares, y tanto en el BC1 como en el BC2, quizá también algo más débil, posiblemente el BC2. La estructura que hablábamos de bloques angulares. Bien, los barnices habíamos dicho que reconocíamos más, que son abundantes en el BT1, que también ese color negro es por la asociación cleiúmica, digamos, de la arcilla, de las partículas de arcilla menores a 2 micrones, conjuntamente con la materia orgánica que va recubriendo los agregados y le da ese color más oscuro. Hacia abajo va disminuyendo porque la infiltración del agua y justamente la argiluviación
se da hasta cierto punto y aquí hay menos proporción de revestimientos, ¿no? Y a medida que nos vamos hacia los horizontes transicionales, ya prácticamente los recubrimientos no los reconocemos, los barnices. Bien, desde el punto de vista morfológico son los principales rasgos. Ahora, es interesante hablar de los procesos pedogenéticos que vamos a reconocer en este perfil, no solamente por los rasgos morfológicos que acabamos de describir, sino también por los datos analíticos que tenemos luego de llevar las muestras de cada uno de estos horizontes al laboratorio de suelos. Los procesos que podemos reconocer a través de los rasgos morfológicos, como les decía, es principalmente en la parte superficial la melanización, como suele ocurrir en la mayoría de los suelos. Después un proceso que es muy importante en nuestra provincia es la argiluviación. Se desarrollan hasta, digamos, un proceso que tiene profundidades que, como les decía al principio, que alcanzan los 6 metros. Este es un perfil mucho más, menos potente, pero igualmente tenemos iluviación hasta la base del horizonte BT2, e incluso podemos encontrar algún rasgo de iluviación en el horizonte BC1. Y un proceso que es fundamental y que sí es diferente a los demás tipos de suelo es el proceso de laterización, ¿no? Este proceso básicamente es la ganancia de óxidos e hidróxidos de hierro que le confieren esta tonalidad rojiza al suelo. Básicamente el color rojo que se encuentra en la paleta de la tabla Munsell en el 2IR, este color rojo se lo confiere la hematita, ¿no? Que es un óxido de hierro. También hablábamos de la agatita, que da esos colores más amarillentos. Entonces, la laterización como un proceso fundamental en los suelos rojos, que en algunos casos llegan a formar niveles cementados por hierro, ¿no? Donde podemos encontrar plintitas y otras morfologías asociadas a las acumulaciones de óxidos de hierro, que pueden ser incluso limitantes en el suelo. Entonces, como la argiluviación, la laterización y la melanización, podemos hablar como los procesos principales en estos tipos de suelo. Tenemos relativamente un buen drenaje, no tenemos rasgos hidromórficos, y lo que sí podemos destacar que, a diferencia de gran parte de los suelos de la meseta, este suelo es de 1 metro de profundidad, ¿no? Tenemos suelos, como les decía, de 6 metros, que lo podemos encontrar hacia el sector central de la meseta central misionera, y donde la argiluviación llega a profundidades incluso que involucran el saprolito, como les decía, a los 7 metros aproximadamente. Son suelos que son estructurados en su totalidad, suelos muy profundos y evolucionados, ¿no? También tenemos el extremo de la evolución. Esto sería lo más incipiente en evolución de suelos rojos. Después seguiríamos con los suelos de los ultisoles, que son más evolucionados, y finalmente los oxisoles, que son los suelos de mayor desarrollo, donde tenemos una estructura en forma de granos de café o unos bloques angulares muy redondeados hasta profundidades de 40 centímetros y toxicidad con aluminio y propiedades químicas que son particulares. En este caso, este suelo rojo de desarrollo incipiente va a ser clasificado como alfisol. ¿Por qué alfisol? Tenemos un horizonte A delgado, pero incluso cuando tomamos el epipedón a la hora de clasificar, tenemos una saturación de base en este perfil menor al 50% y colores, como les decía, en la paleta del 2.5, pero tenemos un 2.5 y R3.4, o sea, desde el punto de vista del color, desde el punto de vista de la saturación con bases, no podemos considerar que tengamos un horizonte mólico. Por lo tanto, es un horizonte ócrico, y con horizontes siluviales, con horizontes argílicos como horizontes diagnósticos subsuperficiales, podemos clasificar tentativamente y a fines prácticos a este suelo como un alfisol, posiblemente un apludalfe típico. Otra de las características, además de la gran proporción de óxidos de hierro, es una baja capacidad de intercambio catiónico, dada ¿por qué? Por el mineral de arcilla predominante en este suelo, que es la caulinita, mineral 1,1, que tienen aproximadamente una SIC, capacidad de intercambio catiónico, de 10-15 centimol carga por kilo. Entonces, baja capacidad de intercambio catiónico por la caulinita, que es el mineral de arcilla resultante de la meteorización de este perfil, es el mineral residual, es el más evolucionado, digamos,
de la secuencia de formación de arcillas, en un clima como Misiones, óxidos de hierro y baja saturación de bases. Esas son las características principales de este perfil, y básicamente los suelos rojos, como habíamos dicho, tienen una aptitud para cultivos como la yerba mate, el té, también de aptitud forestal, pero principalmente son los suelos donde más se desarrolla la actividad tealera y yerbatera de nuestra provincia. Finalmente, quedó pendiente hablar de la textura, que no había hablado. Estos suelos son de textura arcillosa, todos los suelos rojos tienen textura predominantemente arcillosa, y en este caso, que es un suelo rojo no tan evolucionado, un alfisol, tenemos texturas arcillosas en horizontes B y podemos encontrar texturas franco-arcilla limosa en superficie. El hecho de que sea un suelo de una textura tan fina, o sea, con tanta proporción de partículas finas, podría ser perjudicial a la hora de interpretar las propiedades hidrofísicas de estos suelos, o incluso las propiedades que tienen que ver con el uso y manejo. Pero gracias a los óxidos de hierro, que estos generan estructuras que se pueden ver en distintas fracciones, tanto arena como en agregados más grandes, generan una agregación particular. Esta agregación, que favorece los óxidos de hierro, hacen que el suelo trabaje desde el punto de vista físico como si fuera de textura más gruesa. Por lo tanto, las propiedades que tienen que ver con la infiltración del agua están favorecidas por la gran proporción de óxidos e hidróxidos de hierro en los suelos. Estamos en la segunda calicata, vamos a ver otro perfil de suelo representativo de Misiones. Estamos en una posición de media loma baja o pie de loma. Próximo a este perfil tenemos ya un arroyo. Y en este caso, lo primero que tenemos que notar es que vamos a tener un perfil mucho menos profundo que en el caso del suelo rojo. En esta posición de pie de loma, de lo que es la unidad geomorfológica, el relieve fuertemente ondulado, es característico que uno encuentre estos tipos de suelos que denominamos pedregosos. ¿Está? En este caso es un suelo somero, que tenemos alrededor de algo más de 40 centímetros de profundidad de perfil, y ya podemos reconocer en la base la roca basáltica saprolitizada o alterada. Vamos a ver la morfología entonces de este perfil. Vamos a reconocer cuáles son sus horizontes genéticos. Bien, en primera instancia reconocemos un horizonte superficial AP, ¿no?, de un color más oscuro, de apenas 10-12 centímetros de profundidad. En este caso, este horizonte AP delgado tiene una estructura en bloques angulares, de medios a gruesos, ¿no?, que rompe a estructura granular. Bien. Hacia abajo vamos a reconocer un horizonte iluvial, un horizonte BT de poca potencia. Este horizonte lo podemos reconocer aproximadamente entre los 12 y los 30 centímetros de profundidad en este perfil, y es un horizonte con una estructura en bloques angulares gruesos, una leve tendencia a prisma, pero básicamente la estructura dominante es de bloques angulares medios y gruesos. ¿Está? Es una estructura de un grado de desarrollo moderado, y en este caso podemos reconocer algún escaso barniz también en las caras de los agregados. Vamos a ver por debajo un horizonte ya a partir de los 30 transicional, también con estructura en bloques angulares gruesos, con alguna evidencia de diluviación también, marcada por la presencia de barnices, con un grado de desarrollo también moderado, ¿no?, para luego encontrarnos a los 42-43 centímetros con la roca basáltica saprolitizada. Fíjense
que aquí también reconocemos colores amarillentos, como veíamos en el otro perfil de la alteración de la roca, que va ganando en minerales como la guetita, que le dan esos colores amarillentos. También podemos reconocer manganeso en la cara de estos fragmentos rocosos saprolitizados, ¿no? Y hacia abajo continúa la roca con distinto grado de consolidación. Vemos por ahí que incluso las raíces penetran por las grietas en la roca. Y lo que es interesante es que aproximadamente a los 80 centímetros de profundidad tenemos otras tonalidades de tipo verdosa, verde, verde amarillento también, que nos está hablando de un proceso en particular que vamos a discutir. Pero entonces a la roca, al horizonte 12R, lo podríamos subdividir también aquí por este cambio de color en la base del perfil. Yo no lo he subdividido, pero lo podríamos subdividir tranquilamente aquí en base a esos aspectos morfológicos que estábamos diciendo. Bien, entonces es un perfil mucho más somero, que incluso lateralmente puede variar, y este horizonte BT se puede hacer más delgado, incluso hasta desaparecer y tener solamente un horizonte A sobre la roca alterada, ¿no? Es muy variable en estas posiciones del paisaje, pero lo que es interesante aquí es que en este tipo de unidades de paisaje de relieve ondulado, lo que tenemos es que la pendiente controla el desarrollo del perfil. Pendientes suaves, como en este caso, del orden del 3%, producen una estabilidad en el paisaje que permite que el perfil se pueda profundizar, ¿no? Un paisaje más estable y favorable para la pedogénesis. En cambio, cuando la pendiente es mayor, más pronunciada, más del 3%, llegando al 10% o incluso más, estos perfiles van a ser mucho más someros, inclusive hasta llegar a tener un horizonte A muy delgado, directamente sobre roca, como les decía, porque esas pendientes, y con las características climáticas que tenemos en Misiones, van a provocar que prevalezcan procesos de morfogénesis, procesos de erosión o de inestabilidad geomórfica, y por lo tanto los perfiles van a ser mucho más someros. En estas unidades de paisaje del relieve ondulado de Misiones, en transición con la meseta, es muy importante distinguir el gradiente de la pendiente para tratar de entender qué tipo de perfil podemos tener en cada caso en particular, ¿no? Con respecto a los procesos pedogenéticos, a diferencia del perfil de suelo rojo, bueno, aquí no tenemos la laterización. Vemos un color en el perfil, colores de tipo más pardos, algo rojizo, pero sobre todo pardo. Estamos en la paleta de la tabla de Munsell en lo que es 5IR, ¿no? Recuerden que en el otro perfil estábamos en el 2,5IR y podíamos ir hacia más rojos, hacia el 10R, en multisoles y oxisoles. En este caso estamos en el 5IR con colores pardos que se van aclarando en profundidad, más oscuros en superficie, un poco más claros en profundidad, tonos amarillentos en la roca, ¿no? Entonces, los procesos pedogenéticos que actúan en este perfil es la melanización, como ocurre en el otro perfil, en el horizonte A. Tenemos la argiluviación, tenemos un B de poca potencia, pero un B al fin, con desarrollo de estructuras en bloques, con algún barniz, no son tan abundantes como quizá el otro perfil, pero tenemos la argiluviación, proceso activo. Y luego, en la base de perfil es interesante destacar un proceso que le confiere el color verde a la roca. Esos colores verdosos lo podemos asociar a hidromorfismo. Decíamos que estamos en un pie de loma y el drenaje lateral en esta pendiente hace de que, por un lado, tenemos un nivel que impide la infiltración del agua hacia abajo, y como estamos en una parte baja también tenemos no solamente el drenaje lateral, sino también
el ascenso de la napa freática que provoca cierta permanencia de agua, o sea, una permanencia, digamos, de agua en la base del perfil, con la consecuencia reducción del hierro, formando, dándole este color, ¿no?, del hierro en estado ferroso. Este es el proceso que llamamos gleización, ¿no? Los colores gley, esos colores verdes, grises, azulados, que hablan de una permanencia de agua y de reducción del hierro en el perfil del suelo. Entonces aquí podríamos poner un horizonte 2CRG, ¿no? Podemos subdividir entonces el 2CR en 2CR y 2CRG. Entonces, melanización, argiluviación y gleización en la base del perfil como procesos dominantes. Si hablamos de la textura de este suelo tiene una textura no tan fina como el suelo rojo. En este caso las texturas que prevalecen son francos arcillo-limosa, podemos tener franco arcilloso en el horizonte B, pero son texturas no tan finas como en los suelos rojos. Otra particularidad de este suelo es bueno, el proceso de gleización que veíamos en la base, y como propiedades, decía, otra particularidad son las propiedades físicos y químicas, a diferencia del suelo rojo, es que tenemos pHs que están por encima de 6 básicamente, y se van tornando mayores hacia la base del perfil, porque aquí tenemos la roca en descomposición que aporta cationes, ¿no? Entonces el pH va aumentando en profundidad por la presencia de la roca que se está meteorizando aquí en la base del perfil, se está alterando. pHs de 6, 6,5 en superficie, en promedio, a diferencia de los suelos rojos que tenemos pH que pueden ir entre 4 y 5, ¿no? Desde el punto de vista composicional, recuerdan que hablábamos, en el caso de los suelos rojos, de vuelta, hablábamos de caulinitas, ¿no? Las arcillas 1,1 como el mineral fino, de la fracción fina predominante en el suelo. En este caso, seguramente tenemos otro tipo de minerales, además de la caulinita, que va a estar en mucho menor proporción la caulinita. Aquí tenemos minerales de tipo 2,1, del grupo de las silitas, ¿no? Y minerales posiblemente también interestratificados. La capacidad de intercambio catiónico es más elevada que en los suelos rojos, prácticamente el doble, estamos en el orden de los 30, cuando en el suelo rojo hablábamos de los 10-15 centimol carga por kilo. Bien, entonces pH más elevado, más capacidad de intercambio catiónico, colores más pardos. Y la otra característica es la saturación con bases. La saturación con bases en este suelo está por encima del 50%, ¿no? Eso, junto con el color y otras características que definen el horizonte mólico, hacen que sea el epipedón justamente mólico y que sea un molisol. Bien, recuerden que podemos tomar el A y parte del BT para definir un horizonte diagnóstico superficial, que en este caso va a ser mólico, cumple los requerimientos de ese horizonte. Por debajo tenemos un argílico, es un suelo que lo podríamos clasificar como un argiudol, ¿no? Estamos en un régimen de humedad del suelo de tipo údico. Entonces, es un argiudol. Ahora, lo interesante en la clasificación de estos suelos pedregosos que están en la posición de pendiente va a ser la profundidad donde esté la roca que se está alterando, ¿no? El horizonte 2C en este caso. Cuando tenemos esta roca muy próxima a la superficie y tenemos también un horizonte A, un BT como en este caso, y la roca por encima de los 50 centímetros, podemos hablar de argiudoles líticos porque tenemos contacto con roca subsuperficial a poca profundidad. Cuando la roca está por debajo de los 50, o sea, está más profunda en el perfil, podemos hablar de argiudoles típicos. Entonces, fíjense que la clasificación nos está hablando de un aspecto que va a ser limitante en este tipo de suelos, que ustedes ya seguramente lo están pensando, que es la roca. La roca va a actuar como limitante para la exploración de las raíces, limitante para la infiltración de agua, si es muy somera incluso también para el manejo del suelo. Entonces es muy importante a qué profundidad podamos identificar la roca, porque eso nos va a hablar de la aptitud de este suelo
cuál puede ser su uso y su manejo, ¿no? Y además de su clasificación y los aspectos más genéticos. Estos suelos son de aptitud, digamos, para pasturas, para cultivos anuales, y también se hace el cultivo de mandioca, por ejemplo, y de tabaco. El cultivo de tabaco en Misiones, justamente los requerimientos de ese cultivo es de una buena carga de nutrientes, y este suelo se los ofrece. ¿Por qué? Porque tenemos la roca próxima a la superficie, como les decía, pHs más altos, más altos en profundidad, pero relativamente cerca y a disposición para el cultivo, por ejemplo, como de tabaco. Entonces lo hace desde el punto de vista químico muy fértil, ¿no? Pero es fértil desde el punto de vista químico, pero tiene limitantes físicas, ¿no? Básicamente por la profundidad. Espero que esta clase virtual en las Calicatas haya sido de utilidad. Falta mucho por ver, por recorrer, pero bueno, es una primera muestra de nuestros suelos, de algunos de nuestros suelos, y la próxima espero que sea con la visita de todos ustedes aquí en Misiones. Les mando un fuerte abrazo desde la Experimental de Cerro Azul del INTA y los espero cuando quieran. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.